Hola, hola, muy buenas. Te doy la bienvenida un día más a este programa, a Un café con un emprendedor en prácticas. El café lo pones tú, el emprendedor en prácticas soy yo y bueno, como ya sabes, en este programa te cuento lo bueno, lo malo y lo regular de la aventura del emprendimiento y bueno, pues todo lo que voy a ir haciendo poco a poco en la medida de lo que voy teniendo energías y ganas de contar, ¿no? En fin, hoy voy a hablar de un tema que creo que puede ser muy interesante o que creo que puede ser, bueno, una reflexión un poco introspectiva, ¿no? Así para ir acabando la semana. Y hoy os voy a hablar de un tema que igual ya conocéis, el término, que se llama el síndrome del impostor. Y bueno, eso es un tema que yo creo que nos afecta en gran medida a casi todo el mundo. Y bueno, si no lo conocíais, viene a ser, en resumido así, en resumidas cuentas, pues la sensación que pudiéramos tener cuando estamos enfrentándonos a algo nuevo, un reto nuevo, un desafío nuevo, y que sentimos pues que no somos capaces de asumir. Que igual casi siempre es mentira. Realmente sí estamos 100% dispuestos y preparados para poderlo hacer, pero de alguna manera hay una vocecilla en nuestra mente que nos dice: esto es demasiado grande para ti, cuidado, no lo hagas, o ¿qué estás haciendo? O tú no eres tan bueno, o este cliente no sabes por qué te está aceptando porque tú no eres suficiente, en fin. Todo eso que seguramente seas freelance o no hayas podido sentir en algún aspecto de tu vida personal o profesional. Así que nada, hoy vamos a hablar de ello, de por qué lo tenemos, cuál es su función, digamos, en tu cabeza, o al menos lo que yo he entendido, ¿no? De por qué está ahí y qué es lo que hace y de un término muy interesante que te va a ayudar un poco a poner tarifas y precios en base a eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello. Yo personalmente, pues sí, lo he sentido mucho, el síndrome del impostor. Entonces, cuando yo lo siento, ¿no? Eso pues me pasa pues 100% cuando me lanzo a hacer algo completamente fuera de mi zona de confort, ¿no? Pues por ejemplo, la primera vez que grabé un episodio de un podcast, este u otros, bueno, pues no sé, cuando hice la primera charla a una empresa, en formación, ¿no? Pues tengo la sensación de que yo no soy tan bueno, de que no, cuando me estoy preparando digo, bueno, pues voy a decepcionar, ¿no? Y creo que es algo que, bueno, pues siempre tengo en la cabeza, aunque sea una milésima de segundo, ahí está, ¿no? Y yo creo que es algo natural, o sea, yo creo que es algo que yo personalmente estoy aprendiendo a aceptar, estoy aprendiendo a asumir que está ahí, que es algo así como una protección, ¿no? Que tengo, que es, pues yo creo que es muy común, que probablemente todos sintamos, o sea, para cuando hacemos algo nuevo realmente o algo distinto a lo habitual. Y yo en mi caso, tras reflexionar acerca de ello muchas veces y demás, yo para mí eso siento que es simplemente como una especie de proceso evolutivo que nos intenta proteger cuando hacemos algo nuevo, ¿no? Y es que yo creo que el cerebro, nuestro humano, primate prácticamente, está como muy enrocado, ¿no? En hacer cosas que ya sabemos, en cosas predecibles, en cosas controlables, ¿no? Y en el momento que nos salimos un poquito, al final da la sensación para el cerebro de que es algo nuevo y lo nuevo para el cerebro siempre puede ser algo negativo, ¿no? Algo que puede matarte, ¿no? Algo, pues no sé, si pensáis en nuestros ancestros de las cuevas prehistóricas, pues meterse en una cueva oscura que no conoces igual significa la muerte porque dentro hay un oso, no sé, ¿no? Y te devora. Pues un poco en base a eso, cuando estamos en esa fase, ¿no? De probar cosas nuevas, de probar un nuevo negocio, probar, no sé, una nueva experiencia, una actividad nueva, ir a un nuevo, no sé, aprender un idioma nuevo, en fin, cualquier cosa, ¿no? Pues realmente es meternos en una cueva oscura que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos si tiene salida, si vamos a poder salir, qué es lo que hay dentro, en fin, no lo sabemos. Y aunque ya lo hayamos hecho en 40 cuevas, obviamente en la 41 no sabemos cómo va. Y es algo que, ya os digo, que creo que va a estar siempre ahí. O sea, es algo como muy innato a nuestra esencia, a nuestro cerebro, a nuestra biología, como primates, ¿no? Como seres que, oye, que hoy vivimos con smartphones en carreteras y aviones, pero hasta hace muy poquito éramos prácticamente monos, ¿vale? Entonces, todo nuestro cerebro y nuestra biología se han adaptado a vivir en una selva o vivir en unas cuevas o vivir, en fin, en un escenario que por suerte o desgracia ya no es, ¿no? Pero aún así nos ha quedado ahí y tardaremos miles de años en cambiar esto, ¿no? Total que los que estamos escuchando este podcast probablemente no lo vivamos, tendremos que vivir así con ello para siempre, ¿no? Y en fin, el caso,
que me estoy yendo. Que el tema del síndrome del impostor es algo como súper común, que lo único que tenemos es que aceptar que nos está intentando proteger. Si tenemos un síndrome de impostor muy fuerte, obviamente, creo que hay muchísimos profesionales, sean coaches, sean mentores, sean psicólogos incluso, que pueden ayudarte a esto si lo estás sintiendo, pero que aceptes, ¿no? Y quiero que sepas que es algo natural, algo que te va a pasar siempre y que lo mejor que puedes hacer es agradecerlo de alguna manera, ¿no? Que es como, pues eso, igual que el miedo, igual que estas emociones están para que sobrevivamos, para que sigamos bien, ¿no? Vivos y funcione todo y no nos pase nada, ¿no? Realmente es algo útil, algo que menos mal que está, el síndrome del impostor. Y creo que es algo que casi nadie dice, ¿eh? Casi todo el mundo lo rechaza, dice que es terrible y sí, te puede limitar. En el momento que te limites, sí, es una mierda, ¿no? Y no voy a cortar en decirlo, es verdad. Pero es cierto que está ahí por una función biológica clara y una adaptación que yo creo que es muy necesaria. En fin, en lo que nos respecta a nosotros, ¿no? Personas que estamos igual emprendiendo, o en mi caso, por ejemplo, ¿no? Pues voy a hablar de un concepto que leí hace muy poquito. Y es que hace muy poquito leí un libro de Pepe Martín, que ha sacado hace muy poco, y de hecho tuve la suerte de ser mecenas de ese libro, que bueno, simplemente por apoyar, que era un proyecto que me parecía interesante. Y bueno, pues si os interesa os voy a dejar el enlace del libro, de hecho, por ahí en las notas del programa. Es un libro sencillito y bueno, pues habla un poco de su experiencia con el mundo del emprendimiento. En fin, en cualquier caso lo estuve leyendo este fin de semana pasado y hablaba de un concepto muy chulo que de verdad me he quedado y si Pepe escucha esto algún día, de verdad gracias, porque me ha ayudado un montón a pensar y darle una vuelta. Y es el término del impuesto del impostor, ¿vale? Y es algo que me ha parecido brutal. Y es que cuando estamos poniendo tarifas a nuestros servicios, a un producto, a lo que hacemos, incluso pidiendo, pues no sé, un salario bruto anual por cuenta ajena, en fin, cualquiera de estas situaciones, normalmente el síndrome del impostor está ahí, pues, obviamente para decirnos que es una situación nueva, peligrosa, que no sabemos qué va a pasar, incierta, en fin, todo esto que os he comentado. Y muy probablemente lo que te esté pasando es que que devalúes tu trabajo, tus servicios o lo que estés haciendo porque piensas que no eres suficiente. Y ahí es cuando el síndrome del impostor tiene un efecto muy negativo en ti, en tu cuenta corriente, ¿no? Y en tu negocio, ¿no? Y este impuesto que llama Pepe, es que me encanta la idea, es que lo que dice Pepe, y bueno, que es algo que he leído que es común, pero vamos, ya me encantó la manera que lo planteó él, es que dice, vale, tú te pones un precio a un producto o a un servicio. Imaginémonos que le ponemos, no sé, 100 euros, ¿vale? A un servicio. Pues con esta idea de que sabemos que igual estamos sintiéndonos impostores y estamos devaluando el trabajo, pues lo mejor que puedes hacer es multiplicarlo por 1,21, por ejemplo, como en España, como el IVA, o un 20%, o un 15%, o un 30%, cada uno lo que considere, ¿no? Según se sienta habitualmente de impostor o impostora. Y la idea es eso, que le sumes básicamente un porcentaje, 20%, 15, 25, 30, lo que consideres, porque seguramente tú ya te estés devaluando sin querer ese 20%, ¿no? Que te estás sumando. Entonces, es cuando tú te sumas ese porcentaje, cuando realmente estás yendo al precio que probablemente esté relacionado con el valor que aportas, ¿no? Obviamente esto no son matemáticas, no es 1 más 1 igual a 2, hay muchos grises, ¿no? Y ya os digo, el impostor, aunque yo creo que casi todo el mundo, prácticamente todo el mundo lo podemos sentir, hay personas que igual ya pues, lo tienen muy trabajado y a la hora de poner precios igual no les afecta en ese sentido. Otras, igual que estamos empezando, sí. Entonces, bueno, a ir calibrando cuánto impuesto meter o si meter algo, ¿no? Pero sí que el consejo que os doy es que si estáis ahora en una fase de, pues, no sé, crear vuestra cartera de servicios, poner precios, hacer un presupuesto, suele ser muy útil. Una vez tengáis el precio planteado, que ya hablaremos de precios y eso en algún otro episodio futuro, pero es cuando tengáis el precio, ¿no? Una tarifa, un lo que sea, yo creo que si le sumáis un 20%, yo probaría. O sea, yo si fuera vosotros probaría porque a mí me ha pasado alguna vez, ya, y no eso que llevo poco tiempo, que estoy en prácticas, digamos, que yo en mi mente tengo un precio, le pongo un precio más caro al cliente, digamos, y es que el cliente a veces me ha pasado que me ha dicho, está muy bien de precio. O sea, que es como, mira, es que realmente yo en mi mente me estaba devaluando
Y que eso incluso, aunque parezca mentira, tiene a veces un efecto contrario, ¿eh? Porque a veces tenemos la tendencia a pensar que un precio más barato casi siempre va a ser o siempre va a ser relacionado con vender más. Cuidado, tampoco es así, ¿eh? Igual un precio barato da una sensación de que la calidad o el valor entregado es muy, muy malo o muy bajo y entonces el cliente no te quiere. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que a veces tenemos esa sensación, ¿no? Y es un error. Entonces, bueno, ya hablaremos de precios en otro episodio, que si no, esto puede ser 2 horas, ¿no? Ya iremos hablando, que creo que es un temón importantísimo y alguna persona me lo habéis pedido, de hecho, pero sí que en este caso, respecto al síndrome del impostor, si lo estáis sintiendo o tenéis esa sensación, pues pensad que es normal, ver en qué grado os está impidiendo avanzar. Si es así, hay muchísimos profesionales que os van a ayudar y os lo recomiendo, creo que puede ser muy útil. Si no es el caso y simplemente lo tenéis, pues bienvenido. O sea, bienvenido, bienvenida al mundo. Creo que es una mierda, pero pensad que somos primates y bueno, es lo que tiene, ¿no? Y por otro lado, bueno, pensar en el tema de los precios y demás, como os decía, en ese impuesto, que me parece buenísima idea, ponerlo a todos vuestros servicios, vuestras tarifas, vuestro sueldo, ¿no? Poner ese, entre comillas, impuesto, o probar a ponerlo, poner un poquito, ir viendo, y ya iréis viendo como muy probablemente os estéis devaluando y ahí sí que os está afectando, vamos, 100% a vuestro negocio. Y nada, con esto me despido. No sé, si tenéis algún consejo, alguna otra idea, os ha pasado esto del síndrome del impostor o tenéis experiencia con lo del impuesto, ya lo conocíais o lo estáis aplicando, me encantaría saberlo, ponedlo en comentarios o si no, pues podéis escribirme, ya sabéis. Todo está en las notas del programa, notas de descripción del episodio y todo eso, o en mi página web www.alejandroperezperez.com. Nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!